esta noche, en la confianza que cada mi pastor y hermanos de la iglesia también, que escuchan la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Bueno, antes de comenzar, reciban saludo de mi esposa. Ella hubiera querido estar aquí, pero no puede, porque está que levantar el saludo. Ella es la que menos le gusta quedarse en casa. Yo, aunque no estoy enfermo, a veces me quiero quedar, pero ella me dice pero ahí vamos, el cuerpo se cansa, pero sí hemos dado nuevas fuerzas. Vamos a leer nuestras palabras a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 27. Es una pregunta que muchos no entendemos. Bueno, nosotros sí entendemos como hijos de Dios, pero al inicio no, si no estudiamos bien su palabra. Marcos capítulo 8, versículo 27, dice su palabra en el nombre de Jesús. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. ¿Estás seguro, hermano? Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Señor, por esa oportunidad que me da de poder estar aquí para glorificar tu nombre y poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que me des sabiduría y discernimiento, Señor, para poder pensar esta noche lo que tú quieres enseñarnos. Te pido que me ayudes a tomar el control de las cosas que puedo controlar, y que tú tomes el control de aquellas que yo no puedo controlar. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos en esta noche. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos a estudiar. Yo sé que a veces es bonito. Muchos hermanos se paran acá y dan unos grandes mensajes buenos para nuestras vidas. Y hemos escuchado muchos mensajes bonitos estos últimos días que han hablado a nuestros corazones. Su palabra dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y en verdad a eso venimos a la iglesia, a aprender. Lastimosamente, si no venimos con esa disposición de aprender, no abonamos a nuestras vidas. Es que no venir a ocupar un asiento vacío, una silla más. Entramos de la misma manera que entramos, salimos. Esperamos un milagro de Dios, pero no escuchamos lo que Él dice. Queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros, pero no estamos atentos a su palabra, y su palabra lo es todo. La vida del cristiano se rige por el manual de la Biblia, su palabra. Para eso quedó escrita en este mundo. ¿Y de qué nos sirve ser cristianos si caminamos conforme a lo que nosotros creemos, y para eso tenemos su palabra? Entonces, volviendo al tema, en Marcos 8:27, donde Jesús salía con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino le preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Y es que esta pregunta, según la perspectiva de muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, es que Cristo quería hacerle a sus discípulos primero una evaluación de la percepción popular. Nosotros que estudiamos su palabra sabemos quién es, pero lastimosamente el mundo no le conoce, no sabe quién es. Jesús estaba consciente de que había diversas opiniones sobre quién era Él, y tenía expectativas entre la gente acerca de quién era Él.
Al preguntar a sus discípulos sobre la percepción popular, le dio la oportunidad de confrontar esas opiniones entre ellos y confrontar esas opiniones para ver en realidad quién es Jesús. Porque muchas veces nosotros estamos incluso dentro de la iglesia y a veces tenemos su palabra, pero no creemos en su palabra, dudamos de su palabra. Para evaluar también su fe y su comprensión de la palabra, Dios Jesucristo les hizo esta pregunta también. Esta pregunta sirvió como una preparación para el momento en que Jesús les preguntaría directamente a sus discípulos posteriormente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora hago la pregunta a todos ustedes: ¿sabe usted quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? ¿En verdad sabe quién es Jesús? Okay. Amén. Tomando en cuenta que ya sabemos quién es Jesús y la pregunta que Dios hacía, que Jesucristo le hizo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hoy en día no todos saben quién es Jesús. Tienen una vaga idea de quién es Jesús, pero no todos saben quién es Jesús. Y esta pregunta la hacía porque segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Según el Timoteo 4:3 nos advierte también y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que hay en el mundo. La concupiscencia se refiere a una inclinación excesiva hacia los bienes materiales o a los placeres carnales. A eso se refiere la concupiscencia. Ahora, basados en esta escritura, yo quiero dar un estudio esta noche, quiero que estudiemos. Si no nos alcanza el tiempo, pues nos vamos a quedar en la mitad, pero si alguien quiere el estudio después, yo con mucho gusto se lo puedo compartir. Pero primero vamos a estudiar los testigos de Jehová. Y es que muchas veces nosotros los vemos en las calles y cerramos la puerta, tocan a la puerta y por miedo no les abrimos, o decimos que no estoy, le decimos al niño, nos escondemos, nos corremos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía un abuelo que nos esperaba, donde el papá de mi abuelo era mi bisabuelo, y él nos esperaba y se ponían a dialogar con ellos. Entonces ya como ellos lo conocían a él, ya cuando lo veían, mejor rodeaban donde él vivía y pasaban de largo. Y es que nosotros tenemos la verdadera doctrina y Dios nos ha dado discernimiento del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender estas cosas. Y para que ustedes sepan un poco de la historia y nos invite a platicar con ellos, no los tratemos mal, hablemos con ellos. De ellos, su fundador es Charles Taze Russell, que vivió de 1852 a 1916 y fue un ministro adventista, curiosamente, estadounidense de Pittsburgh, Pensilvania, fundador de un movimiento de estudiantes de la Biblia, un movimiento cristiano que luego cambiaría de nombre a Testigos de Jehová, así se fundaron ellos. En 1879 comenzaron a publicar la revista religiosa mensual Zion Watchtower en Herald of Christ Presence, en español La Torre del Vigía, antecesora de la actual revista que hoy les conocemos como La Atalaya, que ellos andan en las paradas de buses, se ponen todas las mañanas y están ahí parados vendiendo volúmenes de esta revista. La sociedad Watchtower adoptaron el nombre de Testigos de Jehová en 1931. Ahora, esta religión, ellos se basan e hicieron una traducción propia de la Biblia que se llama Traducción del Mundo. Estudiosos de la Biblia de ellos que se tiene
lo han mantenido en secreto, tradujeron una versión que ellos utilizan que se llama Traducción del Mundo. Y se equivocaron en una de las preguntas más importantes, que es: ¿quién es Jesucristo? La sociedad postaurea enseña que Jesucristo es en realidad la primera creación de Jehová Dios. Porque si usted habla con ellos, ellos creen que Jehová es el creador de todo. Ellos se basan en el Nuevo Testamento y ellos hablan mucho sobre Jehová encarnado, o sea, no Dios encarnado como la Biblia enseña, como Jesucristo que vino al mundo. Adoran a Jehová como el único Dios verdadero y creador de todas las cosas, creyendo que Jehová es una entidad única y separada de Jesús y el Espíritu Santo. Consideran a Jesús como el Hijo de Dios, pero no como Dios Todopoderoso. Creen que Jesús fue creado por Jehová y que es el arcángel Miguel en su existencia terrenal. Puede buscar información en internet si usted quiere investigar luego. Pero Tito 2 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y al deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Colosenses 2 dice: mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en la vida corporalmente toda la plenitud de la deidad, Dios mismo. Siguiendo con este estudio, enseñan que el reino de Dios es un gobierno celestial que va a reemplazar a todos los gobiernos humanos y va a establecer un paraíso en la tierra. Y lo mismo se equivocaron cuando Jesús vino al mundo, porque cuando Jesús vino a su pueblo había un grupo de rebeldes que eran los celotes, y ellos pensaban que Jesucristo venía a tomar las armas y a liberarlos del imperio romano. Él iba a establecer un reino en la tierra y que él iba a liberar a su pueblo judío, pero en realidad Dios no vino a eso, a este mundo. Él vino a salvarnos de los pecados. Ahora, 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, lo que nosotros conocemos actualmente va a desaparecer. El mar va a desaparecer. Nos está hablando de que este mundo finito se va a acabar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa tallada para su marido. No somos de este mundo nosotros. Los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas irán al cielo para gobernar con Cristo, mientras que el resto de los fieles van a vivir eternamente en un paraíso en la tierra. Ese es su religión. ¿En qué se basan ellos? Pues han malinterpretado Apocalipsis 7, donde dice: y yo vi el número de los sellados, 144,000 sellados. Lastimosamente no siguieron leyendo, porque dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados. Y ahí empezamos. Entonces ellos dicen que solo 144,000 personas van a ir al cielo y los demás van a quedar reinando. Eso, lo cual no es cierto. Juan 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, aquí no dice solo 144,000,
Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y 1 Timoteo 2, 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no solo 144,000. Apocalipsis 7:9 sigue diciendo, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Así que esa teoría de que solo 144,000 van a ir al cielo y van a reinar aquí está descartada. No tiene validez. Otra cosa, hay ciertas incongruencias entre la traducción del Nuevo Mundo de ellos, de los testigos de Jehová, y los escritos verdaderos de la palabra de Dios. Y el primero es en Juan 1:1, la que ellos han traducido. Dice, Juan 1:1 de su versión dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esa es la versión de ellos. Y si se fija, dice, era un Dios, pero con D minúscula. O sea que están dando a entender que hay otro Dios, un Dios menor. Cuando Israel, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová lo es. Ahora, la versión Reina Valera de todas las demás versiones dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo no era un Dios, dice era Dios. Así que primer error en esa traducción. Así que traduce la traducción de él, dice que era un Dios en lugar de Dios. Lo que cambia es la interpretación de la divinidad de Jesús, porque no aceptan a Jesús como Dios. Otra incongruencia entre la traducción de ellos es en Colosenses 1:16-17. Ellos lo traducen y dicen, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos o dominios o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. También él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Es la versión de ellos. Cuando la palabra de Dios dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, no las otras, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas, no las otras, de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, no las otras cosas. Así que esa palabra otras, no sé de dónde la sacaron, pero usan la palabra otras cosas para sugerir que Jesús es una creación y no el creador. Otra incongruencia es de que en Zacarías 12:10 dice, su traducción dice, y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y de súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron, y ciertamente planearán por él como el plañir por un hijo, que le agregan único, y habrá una lamentación amarga por él como cuando hay amarga lamentación por el primogénito. Cuando su palabra dice, y derramaré sobre la casa de Dios y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ellos me cambian, mirarán a mí por mirarán a aquel, evitando la implicación de que Jesús es Dios, porque no lo aceptan. Otra incongruencia es en Génesis 1:2, donde su traducción dice, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro
sobre la superficie de las aguas. Utilizan fuerza activa en lugar de Espíritu de Dios. Porque la versión dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En cambio, la versión de ellos dice aquí la fuerza activa de Dios. Hay una gran diferencia. Porque ellos no aceptan que el Espíritu de Dios, o sea, no les cabe que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. ¿Me está siguiendo? No me voy a decir que como le dijimos. Soldado avisado no pierde la guerra. Ahora, bueno, para finalizar este estudio sobre los testigos de Jehová, Gálatas 1:9 nos dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, será anatema. Lo dice su palabra, Gálatas 1:9. Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea nosotros, en la nueva traducción viviente, dice, se lo voy a poner para que Gálatas 1:8. Aquí yo voy a tener la Biblia a la mano y la versión. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga, esto es bien serio, dice, mas si aún nosotros, está hablando los profetas, los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La versión Reina Valera toma de esa manera, pero la versión Nueva Traducción Viviente, Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga que la maldición de Dios. Esto es serio. No es un juego. Exacto. Lo que me lleva al siguiente estudio de otra religión, sobre quien dicen los hombres que soy. Otra religión, bueno, para que le cuente, mejor veámoslo. Dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. El movimiento lo considera como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo, un profeta en 1830. Cuando Lucas 16 dice, 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Eso dice la Biblia. No sé si usted tiene otra nueva versión y me la enseña si hay más profetas después de Juan. Pero aquí dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo. Nosotros creemos en Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu. No hay otra doctrina, no hay otra enseñanza, y todo está en la Biblia. Anteriormente ya les hemos visto, y tengo un estudio también donde Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu, y es una manifestación de Dios como Hijo. Ahora, volviendo a lo que nos atañe, esta sociedad, muy rápido,
esta sociedad ha creado un libro que dicen que sirve para complementar la Biblia, que es el libro Mormón. Y dice que se le presentó a este individuo un ángel llamado Moroni y le arrojó unas tablas que estaban escondidas en una montaña. Amén. Le dijo que no las desenterrara, así de que él, como todos nosotros, al siguiente día las estaba desenterrando, según él. Las encontró y eran unas tablas de oro grabadas en egipcio, que según el libro Mormón dice que los hebreos vinieron antes a América y escribieron el Evangelio en tablas de oro. El ángel que ustedes miran en las iglesias de los mormones con una trompeta es Moroni, el profeta de ellos. Por cierto, como dato curioso, el ángel que está aquí en el escalón, esa estatuita que ustedes miran vale $80,000, la más barata aquí en Centroamérica, y la de Guatemala por $220,000. Dejando aparte eso, dice que este individuo tradujo el libro y curiosamente las tablas estaban en egipcio. Ahora, una de las primeras incongruencias es que si eran hebreos, ¿por qué iban a escribir un evangelio en egipcio? Como que nosotros seamos enemigos, como que si Estados Unidos, que no se lleva con Rusia, ellos escriben sus libros, sus leyes en ruso, Estados Unidos, o que Rusia escriba sus leyes en inglés, si son enemigos. Y esta es la primera incongruencia de ellos, que dice que las tablas de donde sacaron su evangelio revelado por el ángel, y acabamos de leer que si alguien más u otro ángel anuncia otro evangelio diferente, se anatema. Ahora, este individuo también llegó a tener 54 esposas, porque se basó en el Antiguo Testamento, donde Salomón y David y todos los reyes tenían muchas esposas, así que ellos eran los primeros. Vamos a pasar a las incongruencias del libro Mormón. La naturaleza del pecado original en el libro Mormón, ellos enseñan que los niños pequeños no son capaces de pecar porque tienen una naturaleza pecaminosa. No tienen una naturaleza pecaminosa. Eso lo dice Mormón 8:8. Pero Salmo 51:5 a mí me enseñan que, en contraste, la Biblia enseña que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. He aquí en maldad he sido formado, dijo David, y en pecado me consiguió mi madre. Otra de las incongruencias del libro del Mormón es la transgresión de Adán y Eva. Ellos dicen que la desobediencia de Adán y Eva era necesaria para que pudieran tener hijos y traer alegría a la humanidad. Miren qué bonito. Segunda de Nefi 2:23 y 25. Cuando la Biblia, sin embargo, describe que la transgresión de Adán como un acto de rebelión que introdujo el pecado y la muerte al mundo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra de las incongruencias del libro, este libro es esta. Dice, el libro Mormón menciona que la piel negra es una señal de la maldición de Dios. Así que nosotros los requemaditos están requemaditos por Dios, según este libro. Eso es según Nefi 5:21. Cuando la Biblia enseña que Dios creó a todos los hombres de una sola sangre, y no hay distinción de razas. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha refijado el orden de los tiempos y los límites de su obligación. Y otra incongruencia en el libro Mormón dice que la salvación es por gracia. Amén. El libro Mormón afirma que la salvación es por gracia, pero solo después de hacer todo lo posible. Segunda de Nefi 25:23. La Biblia enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, no basado en nuestras obras. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, vamos a dejarlo acá. Y quiero terminar con Marcos 8. Entonces él le dijo: ¿y vosotros? O sea, ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy? En verdad conocemos a Jesucristo. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si nosotros conocemos a Cristo como su palabra enseña, también vamos a poner en práctica sus enseñanzas. Como su primera enseñanza y el primer mandamiento, dice: un mandamiento os doy, y este es el principal: amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego le doy otro mandamiento, y es el segundo, con promesa, y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dice: pongámonos en pie y entrega esta culpa.